Bienvenidos a lo que llamamos conversaciones sostenibles y que, como su nombre indica, pues pretendemos que sean sostenibles y que duren poco tiempo y atraigan la atención el tiempo suficiente antes de que alguien pues dé la desconexión. En esta ocasión, la verdad es que en un día como hoy, que se celebra el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo, pues contamos con una extraordinaria presencia femenina en este evento. Me acompaña de proximidad, Gloria Calvo, actual secretaria general de Bankinter, una referencia en el mundo financiero, abogada del Estado y con un largo recorrido en el entorno relacionado con el mundo financiero y con la parte pública, pero también ahora más recientemente en la parte privada. También nos acompaña Laura Rivero, que además de ser antigua alumna del Instituto de Estudios Bursátiles y que tienes tu propia metopa allí como excelente abogada, que luego fue demostrado con las oposiciones, porque acaba siendo abogada del Estado también. Ha sido secretaria general del ICO, también ha estado en el cargo de abogado del Estado de Radio Televisión Española y más recientemente, y hoy te hemos invitado por eso, estás como consejera de Singular Bank, un banco de nueva creación y que además está dedicado a unas actividades que tienen que ver mucho con la sostenibilidad y al mismo tiempo eres la jefa o directora de servicios jurídicos de Red Eléctrica Española, una empresa que bueno, más relación con el mundo medioambiental, energético, sostenible, pues no puede tener, ¿no? La mesa se completa con la presencia de la consejera delegada de Amundi Iberia, Marta Marín. Un placer contar también con vosotros. Amundi es probablemente, aparte de una mega gestora de activos, con creo que más casi 2 billones ya de activos bajo gestión, es líder europea y además yo creo que es líder en todo lo que tiene que ver con la adaptación a normas que ya entran en vigor en fechas inmediatas, vamos, pasado mañana, concretamente, en materia de sostenibilidad, en todo lo que se refiere al etiquetaje y a normas que ya empiezan a aplicar a ese entorno de la gestión de activos y en general de la sostenibilidad de ese perímetro de actividad. Con lo cual tenemos una mesa espectacular. La verdad es que las preguntas que se podrían hacer son muchas y tenemos poco tiempo. Y por tanto yo creo que vamos a centrarnos un poco a vuestra experiencia personal en este movimiento de la sostenibilidad. Un movimiento de la sostenibilidad, a mí hay un autor que me gusta mucho, que utiliza últimamente un concepto, más allá de este también muy manido del mundo financiero, que es el tsunami del sector financiero, el tsunami regulatorio, que ese parece que no ha amainado en ningún momento, pero al mismo tiempo tenemos otro concepto que insisto, hay un autor que me gusta mucho cuando lo apoyo, que es el de la sinfonía del nuevo mercado financiero, como una música, una orquesta que está tocando una sinfonía y que tiene 2 megafactores que están cambiando realmente la economía y están impactando en la sociedad. Uno es la sostenibilidad y otro la digitalización. Hoy hemos venido a hablar fundamentalmente de sostenibilidad en un proceso que va muy rápido, esa es mi visión personal, va muy rápido en un movimiento que va del commitment que tienen los ciudadanos en general, que somos los que más nos hemos adaptado a esta nueva realidad, pero que ahora necesita el commitment también de la parte empresarial, de la parte pública, de la parte de los políticos y de la parte corporativa, ¿no? Un proceso que va muy deprisa, que nos podríamos remontar, yéndonos ya muy lejos, al año en que se acuñan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que hace 5 años, no hace mucho más de esto, y en un recorrido mucho más cercano nos podríamos ir hasta el año 2018, que esto es antes de ayer, realmente, cuando se acuña el concepto de la información no financiera como consecuencia de la transposición de la directiva comunitaria y a partir de ahí yo creo que se empieza a producir un antes y un después, ¿no? Aparecen fenómenos como el de la niña, que ya se me ha olvidado, Greta Thunberg, la niña Greta, ¿no? que marca también un episodio apocalíptico. La reunión de Davos del año 2020 parece que solo se habla de sostenibilidad. El Consejo Económico y Social marca unas líneas de la nueva política económica. Bueno, hay un montón de factores que aceleran todo. Y va todo muy deprisa, porque yo creo que ha ido muy deprisa y de repente llega el COVID. Y parece que se acabó todo y no hay nada más que hablar, pero creo que todo lo contrario. Este periodo de COVID probablemente en este otro tópico que también se maneja mucho ha vuelto a acelerar todos estos procesos. Bueno, yo no me enrollo más porque las protagonistas sois vosotras y yo lo que quería era comenzar dentro de esta sesión que se ha titulado, yo creo que para evitar equívocos, se titula La carrera mundial por la sostenibilidad también es femenina. Bueno, yo insisto, que es el día 8 de marzo y yo apoyo a la mujer y estoy a favor de la mujer. Realmente lo que sí sería el título correcto, en mi opinión, sería La carrera mundial por la sostenibilidad vista por María, Gloria y Laura, ¿no?
que es lo que creo que puede interesar a nuestros alumnos y a nuestro foro, que por cierto aprovecho para saludar a los que se han conectado a través de las redes. Yo la primera pregunta que os podría hacer y que os haría y que os hago es, y si te parece empezamos por ti, Gloria, ¿cuál es la visión que tienes de las finanzas sostenibles en España? ¿Qué piensas de dónde te situarías, dónde situarías a España y qué acciones o drivers crees que se están implementando en relación con los factores ESG o con la sostenibilidad? Bueno, muchas gracias, Jesús. Gracias a IEB, que es una antigua casa para mí también, en un ámbito distinto de la sostenibilidad, por la invitación esta mañana. Bueno, yo creo que la situación de las finanzas sostenibles en España encaja y se entiende en el seno de la Unión Europea. Creo que aquí luego probablemente tenemos oportunidad de hablar de algunos factores aceleradores o catalizadores de esa transformación, pero creo que hay que contemplarla en el seno de la Unión, que es donde nos movemos. Creo que hemos pasado, y aquí Bankinter es pionero, lo fue en el pasado y aspiramos a continuar siéndolo, además de innovadores en el futuro, pasamos de la responsabilidad social corporativa, con un vector esencialmente social, luego de gobernanza interna, a la sostenibilidad, en una concepción inicial muy vinculada a la protección medioambiental, pero que ahora se configuran como tres vectores, tres dimensiones, yo diría mejor, de un concepto que al final lo que busca es algo de lo que tú acabas de señalar, a mi juicio, y así lo hemos entendido en Bankinter siempre, que es las exigencias de nuestros clientes, el commitment, se convierte no solo de nuestros clientes. Se trata de que nuestra actividad se desarrolle teniendo en cuenta los intereses en sentido amplio de los stakeholders con los que nos relacionamos. Y ahí tenemos todo ese concepto grande de nuestros inversores, nuestros empleados, nuestros proveedores, nuestros accionistas, nuestros clientes. De manera que pasamos de la opción en la experiencia interna, del quiero y puedo y lo pongo en marcha ya en los primeros años 2000 en el banco, al, además, y debo con unas obligaciones exigibles que los bancos conocemos bien y que están presididas por la idea de la transparencia. No es este el primer ámbito en el que las entidades financieras nos vamos a ver obligadas a construir un aparato que dé cauce a esa transparencia, que se incorpora naturalmente en nuestro gobierno. Algunas pinceladas sobre la importancia del gobierno corporativo, que yo creo que soy la que quizá las va a abordar más en concreto, pero sí me gustaría decir que ¿qué panorama tenemos? Bueno, pues el panorama que tenemos todavía es de una incertidumbre en un marco cada vez más definido. Tenemos un reglamento de taxonomía, un reglamento de vinculación. ¿Qué nos falta? Nos falta, creo, fuentes de información homogéneas que nos permitan clasificar estas actividades y su impacto. Hay una aspiración a una base de datos europea. Mi experiencia de las instituciones europeas es que yo creo que es una aspiración casi imposible de alcanzar, pero tendremos proveedores, ya los tenemos, de esa información que puede orientar con transparencia nuestras decisiones de asesoramiento y las propias de inversión. Creo que han cumplido un papel muy importante en los índices selectivos. Nosotros hemos sido tradicionalmente contribuidores a esos índices, lo que nos permite hoy ser la 10ª entidad en el Dow Jones Sustainability Index mundial, además del europeo al que hemos venido perteneciendo, con un honrosísimo 8º puesto para la dimensión de Bankinter. Somos categoría bronce en el Standard & Poor's, que se acaba de publicar, y hemos participado en el Goldman Sachs y en el FTSE4Good desde el año 2000. Esos índices ya han ido ayudando a concretar nuestra apuesta y darle visibilidad. Tenemos ahora una evolución por delante de la que yo creo que merece la pena que hablemos luego. ¿Qué riesgos veo muy rápidamente también para el papel de las instituciones financieras? Bueno, muchas agencias de calificación de sostenibilidad están siendo tomadas o están recibiendo la financiación o la entrada en el control de entidades americanas. Sabemos todos que la aproximación estadounidense es distinta de la europea, muy marcada por la materialidad financiera de los impactos versus una aproximación mucho más amplia que es la europea. Y voy a la gobernanza muy rápido. El gobierno corporativo como piedra esencial de la garantía del cumplimiento de las entidades financieras de nuestra función social y de nuestro desarrollo sostenible. No voy a entrar en ello. El tsunami regulatorio efectivamente existe y permite y ha dado
cauce a toda una serie de compromisos que de nuevo Banco Inter ya cumplía en materia de remuneraciones presididas por la aversión a riesgos excesivos, por la garantía del compromiso con la estrategia de la entidad, pero no solo la política de remuneraciones o las políticas corporativas de mucha tradición en el sector financiero, y luego si queréis entramos en algo, sí que la composición de nuestros órganos de gobierno, la preservación de la independencia, la dotan de una gobernanza robusta. Pero nuestra estrategia fiscal es un elemento esencial. Hemos suscrito el Código de Buenas Prácticas con la Agencia Tributaria y emitimos un informe de transparencia fiscal con el que estamos verdaderamente comprometidos. Todo el tratamiento de nuestros proveedores y su compromiso con la sostenibilidad es una pieza esencial. Y la ciberseguridad y la digitalización, que son una pieza también fundamental de lo que hoy se entiende ya como una gobernanza solvente. La ciberseguridad es un riesgo absolutamente esencial. Hay una pieza, y termino porque tenemos muy poco tiempo, la diversidad. La diversidad entendida no solo como una diversidad de género, sabéis que Banco Inter tiene más del 50% de su plantilla son mujeres, más de la mitad de su comité de dirección somos mujeres, tenemos la primera ejecutiva mujer y un consejo que para el año 2021 se situará en el 45%. Por tanto, esa diversidad convivimos con ella desde antes del año 2015 con un plan pionero de Panarena en su momento. Y termino. Diversidad también en la integración de la discapacidad, en la formación de nuestros empleados y nuestros stakeholders y en la integración de la discapacidad. De manera que yo, así, en una pincelada muy rápida y no queriendo comerme el tiempo, creo que ese es un poco el punto de situación en el que el sector y Banco Inter dentro de él nos encontramos en este momento. Pues muchas gracias, Gloria. La verdad es que ha sido una visión impresionantemente apasionante. La verdad es que estoy muy imbuido en la materia, pero lo has hecho perfecto, has hecho un recorrido estupendo. Y me quedo con lo que dices de la diversity, a la cual yo uniría no solamente la que estás diciendo, que no solamente es la de género, sino incluso incluiría la generacional. Porque el sector financiero probablemente es donde más se manifiesta una evolución de las generaciones más radical, las generaciones y otro tipo de factores que en esta sociedad estamos viviendo. El tema gira en torno a finanzas sostenibles. Finanzas sostenibles. Tú has dicho además otro concepto fundamental en este tema de las finanzas sostenibles, que es Europa. Nosotros estamos en Europa y hablamos de las finanzas sostenibles en Europa y el impacto que tiene, en este caso, en España. Ursula von der Leyen también está involucrada en este y el Pacto Verde va en esa línea. Y el Pacto Verde se sale también del mundo financiero. Y por eso yo creo que la visión de Laura, que tiene de sobra conocimiento del sector financiero por tu pasado y por tu presente también como consejera de una entidad de crédito, pero nos gustaría conocer tu visión de la sostenibilidad. Un poco la misma pregunta que le hemos hecho a Gloria, pero desde tu perspectiva como empresa dedicada al mundo de la energía. Pues muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a IEB por la invitación. Como decía Gloria, también es mi antigua casa y me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros. Pues efectivamente, en el mundo energético y en particular el eléctrico en el que yo trabajo, el mundo de los criterios ASG son fundamentales y en particular la sostenibilidad. Hay que tener en cuenta dónde estamos en el mundo en este punto, porque en el ámbito de la transición energética Europa ha tomado la bandera totalmente y no estamos igual en todas partes del mundo. Pero la transición en Europa, pues la Comisión Europea ha aprobado un paquete denominado European Green Deal que implica un conjunto de normas que conllevan a la descarbonización de la economía y a la electrificación de la misma. Eso pues, implica algunos cambios en nuestros procesos productivos que suponen un cambio total en la sociedad. Según el ranking mundial de seguridad energética y sostenibilidad elaborado por el Consejo Mundial de la Energía, España se encuentra en el puesto 15 de 130, dentro de 130 países, con lo cual digamos que estamos en la cabecera, pero todavía tenemos un desarrollo. Y España en particular, dentro de este ámbito europeo, también ha tomado la bandera de la transición energética. Dentro del European Green Deal, lo que se ha aprobado a nivel español es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el denominado PNIE, con la estrategia a largo plazo en materia energética, que contiene unos ambiciosos objetivos en materia energética, que básicamente es la penetración de renovables, para que por un lado el consumo supere el 40% en el año 2030, o la instalación de generación renovable en un 74%, y luego medidas de materia de eficiencia energética importantísimas, porque se consiga una eficiencia en torno al 40% en el año 2030, siendo los objetivos todavía
más ambiciosos para que sea una economía totalmente descarbonizada y con lo cual toda nuestra mix de generación sea completamente renovable en el año 2050. Como decía, el contexto del que partimos es que a día de hoy más del 70% de todo del material energético que se utiliza procede de fuentes de energía que emiten gases de efecto invernadero. Entonces sí que hay un compromiso a nivel mundial, a nivel de Naciones Unidas del Acuerdo de París de 2015, en el que se quiere conseguir transitar hacia un modelo bajo en carbono. Entonces, el mundo renovable en España tiene una misión y una función que se está manifestando ya como fundamental, porque hay un largo recorrido en las instalaciones para este tipo de energía gracias a nuestro clima, básicamente. Además, también creo que esto va a cambiar mucho aspectos macroeconómicos de la economía española, porque somos una economía muy dependiente del petróleo, ¿no? De la exportación de energía, y cuando se transite todo este modelo, pues va a permitir tener una economía más competitiva con un nivel de precio de la energía más asequible, que es uno de los grandes fallos que ha tenido tradicionalmente nuestro modelo económico. No hay que olvidar que la generación eléctrica, la renovalización, aunque es una palabra que no existe, es más sencillo, es mucho más difícil en el ámbito del transporte y en el ámbito de la industria, donde se está apostando mucho por el hidrógeno, el denominado hidrógeno azul y verde, sobre todo. Hay una gran apuesta. Y en este punto sí que me gustaría mencionar los fondos de la Unión Europea que se han arbitrado en la crisis del COVID, en el que se pretende movilizar 250.000 millones de euros. A España están destinados más de 140.000 millones y una de las palancas es la transición energética, en la que en los próximos 2 años se quiere invertir más de 40.000 millones de euros. Para ello nos tenemos que poner todas las instituciones, por supuesto el sector eléctrico, pero bancos, administraciones públicas, con un foco totalmente orientado a este punto si queremos conseguir que sean uno de los vectores que cambien en nuestra economía y hacer uso de todos estos fondos que Europa está movilizando. Particularmente y como visión, como te decía antes, yo creo que España y Europa, desde luego, en este mundo de la sostenibilidad, en el ámbito concreto que estoy centrando ahora mismo propiamente la electrificación de la economía, en la que se permita tener un precio de la energía más asequible y acabar con la denominada pobreza energética, creo que no va a compasar a nivel mundial. Es decir, tanto en Oriente Medio, en África, incluso China e India, que también tienen una apuesta en las energías renovables, su crecimiento es tan alto que pues va acompañado de otro tipo de energías. Entonces, yo sí que creo que sí que hay un commitment a nivel de países, de sociedades muy desarrolladas, como es el nivel europeo. No lo tengo tan claro a otros ámbitos más internacionales. Luego ya más adelante tener un poco la visión desde el punto de vista del grupo de red eléctrica, que tiene un compromiso absoluto con la sostenibilidad, con una visión transversal que afecta a todos los negocios, no solamente en materia energética, sino también en el mundo de las telecomunicaciones. Muchísimas gracias, Laura. Muy interesante todo lo que estás comentando, ¿no? Yo sí que creo, como tú, que Europa tiene una bandera, la que puede utilizar a nivel planetario para defender una posición en esta guerra, además, que se produce entre Oriente y Occidente, ¿no? Y específicamente España, además, ocupa una posición privilegiada dentro de esa materia y puede ser incluso el nexo unión, que ya lo era hace muchos años, con otras áreas geográficas del planeta, como es Latinoamérica o el norte de África. Es una gran oportunidad, no solamente por los fondos, que está todo el país pendiente de qué va a pasar finalmente con esto. Nos acompaña también Marta, que como decía es consejera delegada de Amundi Iberia, que es un monstruo de la gestión de activos. Digo monstruo porque tiene más de 100 millones de clientes, que es una barbaridad de clientes y además participa con nosotros en el programa, en el curso de finanzas sostenibles. Tenemos el placer de contar con ellos y impartir la sesión específica de la materia en cuanto a lo que es la gestión de activos, gestión de riesgos, que es pues la gran especialidad de Amundi, ¿no? Que como decía, están dentro de muy poco ya con obligaciones puntuales y específicas. Sois los primeros ya en tener que cumplir. Ana Puente, la subdirectora general de Legislación y Política Financiera del Tesoro, me gusta mucho cuando presenta la práctica, que dice que es binaria, porque hay que ver si es o no sostenible, no lo compliquemos, es sí o no. Es dinámica y es verdad, porque esto está creciendo y desarrollándose y le falta mucho para madurar completamente,
pero sobre todo es que tiene un elemento vinculante. O sea, ya hemos superado la parte voluntaria y hay algunos aspectos que son vinculantes, como es el caso del que les afecta directamente a uno. Yo te haría, Marta, la misma pregunta que les he hecho a Laura y a Gloria, pero en tu caso centrado en el tipo de compañía, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión de las finanzas sostenibles en España, teniendo en cuenta que vuestra matriz es francesa? Bueno, muchísimas gracias, Jesús, y gracias al IED por contar conmigo y con Amundi para estar hoy aquí con vosotros. Yo creo que el ASG está jugando un papel importantísimo en la transformación de nuestro sector, que es el de la gestión de activos, ¿no? Y por empezar por algunos datos, si en Europa, y me gusta hablar más de Europa que otros sitios, porque es verdad que Europa está liderando y es donde se concentra el 70% de los fondos ESG. En Europa, si tenemos un sector con unos 13 trillones americanos, siempre digo trillones, pues suena como más grande. Te refieres a los fondos de inversión. Fondos de inversión, 13 trillones de fondos de inversión. Hay, ahora mismo el 15% son fondos ESG. Hace 5 años era un 10%, pero es que se espera que en el 2025 sea alrededor de un 50%. Si vemos en España, según datos de Spacey, hay ahora mismo alrededor de 285.000 millones en fondos ESG, con un crecimiento en el último año más o menos de un 9%. Por lo tanto, estamos viendo que se está acelerando la transformación de una manera espectacular. ¿Cuáles son realmente los 4 factores más importantes que están llevando a esta transformación? Yo empezaría por la regulación. Después de lo que ha dicho Gloria, la verdad es que tengo un poco que decir, pero es cierto que la regulación es algo fundamental que nos ayuda a acelerar el paso hacia la inversión sostenible. Lo veníamos viendo iniciativas más bien voluntaristas, pero el regulador europeo ha sido consciente del papel tan importante que juegan las entidades financieras en este paso hacia la inversión sostenible y ya nos ha bombardeado, ¿no?, con un tsunami de regulación totalmente vinculante. Y por poner un ejemplo, el que tenemos ya, ¿no?, que es el 10 de marzo, pasado mañana, donde todas las gestoras estamos obligadas a comunicar y a publicar cómo estamos integrando los factores de sostenibilidad en nuestras inversiones o la taxonomía que nos viene también. Por lo tanto, la regulación es un factor. El segundo factor muy importante es la rentabilidad, porque gracias a Dios, lo que hemos visto es que en estudios que hemos hecho en Amundi, hasta el 2014, integrar factores ESG en los fondos de inversión ni aportaba ni detraía rentabilidad. Pero desde el 2014 nuestros estudios nos dicen que la inversión ESG te da más rentabilidad que los fondos tradicionales. E incluso en la época de la pandemia, en la época de COVID, hemos visto que esa diferencia de rentabilidad se ha acelerado. Y tenemos algunas categorías donde los fondos ESG han dado un 6% más de rentabilidad que los fondos tradicionales. Un tercer factor, lógicamente, es la demanda. La demanda en temas ESG, en fondos, en mandatos que integraban criterios ESG, provenía fundamentalmente de inversores institucionales. Los planes de pensiones, empezamos además con los países nórdicos, todos esos mandatos llevaban incorporado criterios ESG. Pero estamos viendo también, y sobre todo durante la pandemia, que se ha incrementado muchísimo la demanda de productos ESG. Por 2 razones. Uno, los millennials que están entrando ya y que son mucho más sensibles de lo que éramos nosotros. Por otro lado también, el que hay muchos más fondos, muchas más gestoras, muchas más instituciones financieras que están lanzando productos ESG dentro de su catálogo. Y de hecho, el 2020, que es donde la demanda de productos ESG con la pandemia se ha disparado, tenemos más de un 20% en la industria europea de nuevas suscripciones en fondos ESG. Pues estas entidades financieras y las gestoras han lanzado 350 fondos nuevos ESG. Por tanto, se está viendo que esa demanda viene, demanda porque los inversores lo están demandando, pero también porque las gestoras y las instituciones financieras están ampliando su gama de productos con muchos productos ESG. Y por último, el cuarto factor, yo diría que es la sociedad. La sociedad está demandando cambios, la sociedad después de la pandemia es mucho más sensible a todos estos temas y realmente está pidiendo que todos los actores cambiemos y, lógicamente, aquí es donde ellos depositan sus inversiones, pues estamos sintiendo quizás más presión. Todos estos actores que estamos viendo que están acelerando esta transformación también están ocurriendo en España. En España estamos viendo que las gestoras cada vez tienen más equipos destinados, ¿no?, y dedicados
al análisis ESG de estos criterios en sus inversiones. También es verdad que están utilizando unas metodologías más sofisticadas de las que están utilizando hasta ahora. Siempre veíamos que la metodología para integrar criterios suele ser la exclusión de determinadas industrias, basada en normas, según dicen las normas internacionales, pero ahora cada vez estamos viendo más en los criterios best in class a la hora de incorporar estos criterios dentro de las políticas de inversión. Y luego, bueno, pues por último, lo que decía también antes, ¿no? Las propias gestoras españolas y las entidades financieras también están lanzando muchos productos y poniendo foco en esos productos a la hora de incorporarlo en la oferta con sus clientes. Y entonces, en este entorno, ¿dónde está Amundi, no? Amundi, como decías antes, somos líder europeo en fondos de inversión. Tenemos más de 1,4 trillón en fondos y de ellos 385.000 están en fondos con inversión responsable, que son más o menos un 22%. En Amundi, el ESG está en nuestro ADN, porque es uno de los pilares fundacionales y en el 2010 cuando nace Amundi. Tenemos equipos dedicados enormes, de más de 45 personas. Tenemos nuestra propia metodología a la hora de evaluar en las compañías con criterios ESG y estamos evaluando más de 11.000 empresas, lo cual son unos datos que son realmente muy grandes para la que es la mayor gestora de Europa. Y además fuimos socios fundadores de los PRI. Entonces, en Amundi realmente estamos muy comprometidos con el ESG y, por tanto, tenemos políticas de diálogo con más de 300 empresas. Emitimos, ¿no? Hemos lanzado hace poco, yo creo que una carta de nuestro consejero delegado a más de 500 CEOs de empresas, pues advirtiéndoles de alguna manera que realmente estos criterios para nosotros son importantes y que vamos a ejercer nuestra política de voto en las juntas en base también a estos criterios y también siguiendo los Target-Based Goals, ¿no? Y, de hecho, este año pasado yo creo que han sido 4.250 juntas en las que hemos emitido el voto, que son aquellas empresas donde tenemos más o menos un 0,05%. Por tanto, en la parte de la gestora de fondos y gestión de activos, la transformación está aquí, se está acelerando y luego hablaremos de cómo vemos. Muchas gracias, Marta. La verdad es que me arrepiento enormemente de no haber asistido a la clase que Amundi ha impartido en el curso superior de finanzas sostenibles porque me ha parecido muy interesante todos los datos que estaba dando y no los tenía todos controlados, ciertamente. Bueno, hasta aquí yo creo que hemos visto lo que es el presente, ¿no? Cómo lo estáis viviendo actualmente desde vuestras respectivas atalayas privilegiadas, pero realmente, yo decía en la introducción que llegó el COVID, parece que se había parado todo, vosotros habéis respondido que no se ha parado en absoluto, sino que está sirviendo como un factor acelerador dentro de, y conjugado con esos 4 factores que nos contaba Marta. Y me gustaría saber, desde vuestra perspectiva, en qué medida y cómo la crisis, vamos a llamarla la crisis COVID-19, entendida como una crisis de todo tipo, pero también económica, va a servir para impulsar, en vuestra opinión, el crecimiento económico bajo en carbono, socialmente integrador, sostenible, en definitiva. Es decir, si va a haber un antes y un después, y si pensáis que estuviera, como dice este topicazo, también muy manejado últimamente de año para quedarse, o es una moda pasajera que se olvidará en el tiempo. No sé, podéis empezar quien quiera de las tres. Yo creo que además tenéis una visión muy definida porque sois 3 perspectivas muy concretas. Como queráis. Seguimos el mismo turno. Como queráis. Gloria, adelante, por favor. Bueno, yo, desde luego que ha venido para quedarse, no, es que ya está. Entonces, lo que creo es, y hablamos ahora del COVID, creo sinceramente que el impulso, incluso el regulatorio, y vuelvo a un concepto de sostenibilidad que no es solo medioambiental. Tengamos en cuenta que ya llevamos años de tradición de integración de riesgos no financieros, de su medición en las entidades financieras, con aparatos de catalogación de nuestros riesgos muy sofisticados y que en la perspectiva, digamos, más medioambiental y más evolucionada de esas 3 dimensiones de las que yo hablaba antes, se incorpora ahora. Pero este es un proceso que el COVID yo sí creo que cataliza, y ahora diré cómo, pero que desde luego no es tanto un antes y un después como un elemento de ruptura, de crisis que pilla en un momento en el que los cambios, sin embargo, no se han retrasado. Como ha explicado muy bien Marta, en el ámbito del sector financiero, entidades financieras y entidades de gestión de activos estamos sometidos a unas exigencias ajenas a la carga que va a implicar la incorporación de todos a la red.
hay un cambio demográfico, una transición ecológica, y está claro que eso, bueno, pues el COVID es una pieza que ha venido a precipitarse ahí. El futuro, pues yo lo explicaría un poco como lo hemos vivido, o lo estamos viviendo también en Madrid. Nosotros hemos pasado de un plan importante y ambicioso que denominamos en su momento 3 en raya, a un plan que vamos a llamar Plan de Sostenibilidad en 3 dimensiones. Apoyado en la rentabilización, en la rentabilidad del banco, apoyada en nuestra política de riesgos que nos coloca en una situación en la que se refiere a riesgo de cliente que nos permite abordar con una perspectiva de inversión ambiciosa en términos de sostenibilidad y con una activación de redes digitales y de contacto digital con nuestros clientes muy importante para la vertiente social. ¿Qué nos proponemos? Bueno, nos proponemos primero hacer de la necesidad virtud y del impulso regulatorio una oportunidad. Yo creo que, no os oculto, vivimos con preocupación el aparato que necesitamos desarrollar, y yo hablaba antes de la información homogénea, pero necesitamos integrar nuestras políticas de riesgos, la medición de unos elementos en buena medida cualitativos y que tenemos que tener un lenguaje común para poder clasificar de cara a nuestros inversores y a nuestros stakeholders, pero hay que hacer de eso la oportunidad para pasar de unos indicadores que hasta hoy han sido indicadores internos de gestión de nuestras compañías a medidores, a mediciones métricas del impacto en una economía verde, en una economía saludable, y eso yo creo que el COVID lo ha puesto encima de la mesa, y una economía inclusiva, en una actividad inclusiva. Nosotros tenemos en marcha, como os digo, un plan muy ambicioso, pero ya tenemos realidades muy materializadas. Fuimos los primeros en medir la huella de carbono y en pretender la neutralidad de allí y en suministrarnos electricidad verde fundamental. Los medios de comunicación se han hecho eco de las operaciones de financiación en materia de hidrógeno, de fondos de hidrógeno verde. Tenemos una previsión de préstamo verde para contribuir a la eficiencia energética. Y yo creo que aquí los fondos de la Unión Europea y en España, a efectos de la renovación de instalaciones desde el punto de vista de la eficiencia energética, aunque Laura lo hablará mejor, los bancos somos al final en cauce y agregadores de sectores de necesidades y movilizadores de fondos. Por tanto, tenemos que estar muy pendientes de cruzar la dimensión de la sostenibilidad con la disponibilidad de financiación. Nos ofrece oportunidades con menor consumo de capital para contribuir y estamos testando las necesidades de nuestros clientes y de nuestros potenciales clientes para encajarlas con nuestros objetivos de sostenibilidad y con los fondos que provendrán de la Unión Europea. En Irlanda hay proyectos muy importantes, algunos nos van a convertir en el primer productor europeo en productos verdes, también éticos. También tenemos en perspectiva la creación de fondos porque apreciamos esa necesidad. Como decía Marta, las nuevas generaciones ya forman parte de nuestro parque de clientes. Probablemente muchos de los que hoy nos escuchan en el Instituto de Estudios Bursátiles, por la calidad y la cualidad de la información que aquí se imparte, entienden bien esa movilización. Nosotros lo estamos percibiendo, queremos atenderla también en el ámbito del compromiso social y ético, y luego tenemos un compromiso que Amundi conoce bien, uno de nuestros inversores principales, de engagement con nuestros stakeholders. Es nuestro roadshow de Junta General. Este es un capítulo esencial. Muchas gracias, Gloria. Perdón. No, perdón, nada, en absoluto. Os he dado las gracias al principio porque estáis aquí, os estoy dando las gracias permanentemente por lo que estáis contando, que me parece apasionante, y os doy las gracias también porque estamos consiguiendo que sea un programa sostenible, que estamos cumpliendo a rajatabla el horario y lo que nos hemos planificado. Nos quedan 10 minutos y os dejo casi 5 minutos a cada una. Empezar que quiera de las dos. La misma pregunta os haría. Muy bien, pues comienzo yo por seguir el orden anterior. A ver, desde mi punto de vista, como decía Gloria, o sea, el COVID, yo creo que lo que ha puesto de manifiesto es la necesidad de mayor compromiso social que tienen las empresas y que si quieren perdurar en el tiempo, tenemos que ser conscientes de que la sociedad tiene que percibir que se presta un servicio para el interés general y que se crea un valor para la sociedad. Y el COVID, desgraciadamente, ha supuesto un impacto muy grande. En este aspecto sí que creo que en el ámbito de la mujer se ha visto más perjudicado porque la tasa de desempleo se ha cebado más con las mujeres. Un 54% del desempleo generado es en el sector femenino
y creo que el COVID lo que nos ha puesto a manifiesto a todos en el ámbito medioambiental, en el ámbito social, la emergencia que hay, se ha acentuado la desigualdad. Entonces, todos estos criterios de sostenibilidad, que al final son una visión de conjunto, se han visto no solamente arraigados, sino reforzados. Desde el punto de vista del grupo Red Eléctrica, que se ha salido hace 2 días, he sido como número 2 del mejor empresa del IBEX en criterios ESG, de acuerdo, sí, muchas gracias, de acuerdo con los criterios de Dow Jones Sustainability, con una clasificación de 99 puntos, cuando la media del IBEX es de 77. Tenemos una visión completamente transversal de lo que es la sostenibilidad. Eso que te decía antes, consideramos que es necesario que la sociedad perciba la función que realiza la empresa como esencial para la comunidad. Red Eléctrica no solamente es el operador del sistema eléctrico español, sino que transporta la electricidad en alta tensión y opera en otros países, aparte de España, en Sudamérica, y también es un operador neutro de infraestructuras, tanto en fibra óptica como en satélites. Entonces, nosotros tenemos 4 prioridades fundamentales y eso es como enfocamos el futuro y ha sido recientemente presentado nuestro plan estratégico teniendo muy en cuenta también el impacto que ha tenido el COVID. Por un lado, es la descarbonización de la economía, como he contado antes. Queremos electrificar, participar en el proceso de electrificación de la economía, haciendo una energía más barata y más asequible, con una red más interconectada con Europa, porque desgraciadamente seguimos siendo una isla energética en la península ibérica. Creemos en una cadena de valor responsable que tenemos que trasladar a toda nuestra cadena de valor, empleados, proveedores, stakeholders en el sentido más amplio de la palabra. En este punto sí que me gustaría destacar que Red Eléctrica, más del 50% de su consejo de administración son mujeres, lo preside una mujer. Fuimos una de las primeras empresas que creamos la Comisión de Sostenibilidad con una visión específica de estos aspectos ya hace 2 años, presidida también por una mujer. Los responsables de la sostenibilidad lo llevan a cabo mujeres. Es una empresa con que la mayoría de su plantilla no son mujeres, en torno al 24%, pero no hay que olvidar que es una empresa prácticamente de ingenieros, en el que la mayor parte de las personas que estudian estas carreras pues no son mujeres. Sí que hay una apuesta muy decidida por promover el talento femenino. Y luego también tenemos una política de financiación que queremos que a 2030 sea completamente con criterios ESG. El año pasado hicimos una emisión en bonos verdes que tuvo un éxito rotundo. Hemos conseguido bajar el precio de nuestra financiación. Creemos que, como ha señalado antes Gloria, que los bancos van a ser catalizadores de todos estos fondos y, como contaba también antes Marta, los inversores buscan empresas que se guíen por estos criterios y aquí, como representando un poco del mundo empresarial en el sentido de destinataria de esos fondos, desde luego el Grupo Red Eléctrica tiene ese compromiso y queremos extenderlo a todas las personas y empresas que se relacionan con nosotros. Y por último, hablaría de contribuir al desarrollo promoviendo la conservación del medio ambiente y desarrollando iniciativas que tengan calado social. Ahí tenemos muchísimos proyectos en colaboración con administraciones públicas para la expansión de la movilidad sostenible. Creemos que desde luego el COVID sí que tiene un impacto definitivo en el tema de la movilidad. El tema del teletrabajo va a fomentar que muchas personas puedan volver a medios rurales o semi-rurales, con la necesidad de tener sistemas de conectividad, cambios en lo que es la movilidad y el impacto que eso tiene en las emisiones de gases de efecto invernadero. También apoyando la innovación local y la divulgación de la transición energética, porque creemos que realmente puede ser un vector de cambio dentro de España. Es un tiempo apasionante de futuro. Marta, te quedan 5 minutos. Los que quieran, no tenemos publicidad, ni tenemos luego nada, pero hemos comprometido a ser sostenibles con el tiempo también. Hablábamos, me preguntabas cuáles son los riesgos que nos ha traído el COVID. Y antes, es cierto que antes del COVID, antes de esta pandemia, el riesgo de pandemia no se encontraba entre los 10 riesgos más relevantes dentro de la encuesta que hace todos los años el World Economic Forum, ¿no? Sí estaba el riesgo de sostenibilidad, el riesgo medioambiental y el riesgo tecnológico como los riesgos más importantes. Pero en cambio, el de pandemia, en Google no se buscaba pandemia. ¿Qué ha pasado con el COVID? Que el riesgo social se ha posicionado como un riesgo, una preocupación para todos los niveles, ¿no? Y, lógicamente, provocado porque se han aumentado las desigualdades sociales.
vemos que por la consecuencia de esta pandemia va a haber como unos nuevos 71 millones de personas, sobre todo en Sudáfrica y en el sudeste asiático, que se van a incorporar debajo en el grupo de extrema pobreza, y por tanto pues, las desigualdades sociales es algo que se ha aumentado lógicamente con esta pandemia. Las desigualdades sociales lo que provocan es pues, una amenaza a la situación económica global y, lógicamente, también una desaceleración o una amenaza al crecimiento de las economías. Por tanto, las desigualdades ya no solamente son en temas macroeconómicos, sino que también el tema de los riesgos sociales se están viendo más que nunca en las empresas. Y en las empresas, el tema social es el cómo trabajan nuestros empleados, cuál es la conciliación o cómo trabajan en casa y en la empresa, cómo les estoy tratando desde el punto de vista de salida. También posicionan los riesgos sociales en todos los niveles, tanto macro y micro, como una preocupación importante. Y el riesgo social además está muy ligado al riesgo medioambiental, porque la Comisión Europea también habla de una transición justa, está dedicando fondos a la transición justa, que es aquella transición en cómo afecta esta transición a una economía baja en carbono a determinados grupos de trabajo. Por tanto, el riesgo social lo tenemos que incorporar como un riesgo muy importante y nosotros en gestión de activos, tenemos que incorporarle como uno de los criterios en las políticas de inversión en nuestras inversiones sostenibles. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Amundi? En Amundi decía al principio que nosotros, el ESG es nuestro pilar fundacional. Pero es que hace 3 años nos anunciamos un nuevo compromiso muchísimo más ambicioso que vence ahora en noviembre del 2021 y es que el 100% de todas nuestras inversiones se iban a gestionar con criterios ESG. Y de hecho, ahora que llega esta norma de divulgación y que el 10 de marzo tenemos que decir cómo están catalogadas nuestras inversiones y artículos 6, 8 y 9, el 60% de nuestros fondos vamos a catalogarlos como artículo 8 para llegar a finales de año a que al 100% sean artículo 8. Por tanto, en Amundi, ESG es un compromiso liderado, lógicamente, por nuestra consejera delegada y donde participamos, lógicamente, en múltiples iniciativas a nivel internacional. Por decir algunas cuantas, lanzamos hace 2 años un fondo por el IFC que financiaba proyectos verdes en países emergentes. Pues estamos colaborando con el BEI, hemos lanzado también un proyecto para financiar a empresas más medianas y pequeñas que no tienen acceso a lo mejor al mercado de capitales con bonos verdes, pero que también necesitan financiación para proyectos verdes. Por tanto, me ha gustado mucho lo que decía Gloria, porque también entra dentro de la filosofía de Amundi, de ver todo el tema de la divulgación, todo el tema de la regulación, como realmente una oportunidad de transmitir a nuestros inversores que los temas ESG son una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad también fiduciaria que tenemos con nuestros inversores de realmente cuidar, defender y maximizar las inversiones los más a largo plazo. Por tanto, para nosotros el futuro es ESG, no vemos otra manera y, lógicamente, vamos a cumplirlo cuando a finales de este año tengamos el 100% de nuestros fondos invertidos con criterios ESG. Pues muchísimas gracias también a ti, Marta, muchas gracias, Laura, muchas gracias, Gloria. Yo creo que es un súper lujo haberos tenido aquí. Yo he disfrutado un montón porque no paro de aprender con discursos como los que tenéis vosotras, que estéis totalmente inmersas en el tema. Creo que no nos hemos equivocado en absoluto con las invitadas, tanto personalmente como las empresas que representáis, que claramente tenéis una posición destacada en el mercado español, europeo e internacional, en definitiva. Muchas gracias y aquí acaba esta conversación sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias. Maravilloso, muchas gracias. Gracias.